Muy buenos días, el tema de hoy es abuso de libertad. Vamos al libro de Gálatas capítulo 5 verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Abuso de libertad. Cuando miramos en la palabra encontramos que hay personas en las cuales se les da libertad. Yo miraba, por ejemplo, personas que han estado en la cárcel. Entrar en la cárcel por alguna acusación, algunos de pronto injusta, pero otros que realmente deben pagar un precio en la cárcel. Pero por su buen comportamiento se les mira y como que se les da un proceso en el cual pueden salir bajo fianza o de pronto libertad por un tiempo. De pronto les dan una semana o un mes que estén fuera. Otros les dan una libertad condicional en las cuales inclusive hoy en día pueden pagar cárcel desde la casa. Entonces les da esa oportunidad que puedan tenerlo, pero abusan de esa libertad, en las cuales se encontró personas que inclusive les ponen cosas en los pies, en las cuales en los tobillos, para poder restringirlos de ciertas cosas. Y ellos como que abusan de esa libertad. Algunos pueden tener libertad sin tener restricción, en la cual pueden salir, pero siguen cometiendo pecados. O sea, abusan de esa libertad para seguir cometiendo sus fechorías, sus pecados, sin darse cuenta que están restringidos. Y como que lo hacen, y ya después viene una restricción mayor cuando los cogen o los atrapan a ellos en el pecado, o les hacen seguimiento para poder mirar si realmente están obrando bien o están obrando mal. Pero encontramos en la palabra como el apóstol Pablo nos habla que lo que sucedía en Galacia. Les estaban dando la libertad en cuanto a poder conocer de nuestro Señor Jesucristo, que ya no estaban atados a la ley, que la ley es la palabra, digamos la ley que trajo la ley mosaica, sino que estaban ya bajo la gracia, y bajo la gracia hay una libertad, pero también una libertad en la cual está condicionada ya en Cristo Jesús, que no estaban bajo la palabra, bajo la ley mosaica, sino bajo la gracia, pero bajo la gracia no significaba que esta libertad pudieran seguir bajo sus viejos rudimentos, bajo el pecado. Y aquí encontramos lo que dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y cuando encontramos que se dice que no para dar ocasión a la carne, es que vuelven y caen en el pecado. Encontramos personas que inclusive han conocido al Señor, han ido a un encuentro, han sido restaurados, han sido renovados, han sido lavados a través de la sangre del Cordero de Dios. El Señor viene a hacer un cambio de transformación en esta persona, pero al poco tiempo se encuentra que esa persona volvió al vicio, volvió a la drogadicción, volvió a la fornicación, volvió a la inmoralidad, al robo, la mentira, el engaño y la traición. Pero si ya fueron libertados por nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo volvéis a los viejos rudimentos? Y aquí encontramos eso en la palabra, cómo muchas personas han vuelto nuevamente. Nos enseña que hemos sido libertados por Cristo, pero ya no para pecar y vivir de manera egoísta o vivir acorde a nuestras pasiones y a nuestros deseos, sino para transformar nuestra libertad en una oportunidad de servir activamente a los demás por amor. Y es precisamente ese cambio de transformación que deben hacer desde el corazón. Pero hay personas en las cuales todavía hay dolor, hay amargura, hay resentimiento, rechazo, hay fracaso, hay abandono, hay ataduras en su pasado, en su corazón, en los cuales no han renunciado, no han entregado, no se han despojado, no se han desligado, y como que viene el enemigo los zarandea y vuelve, los lleva nuevamente a vivir en el pecado. Por eso el abuso de la libertad, y como que sienten que están siendo libres, pero vuelven y caen en lo mismo, porque no entienden que tienen que estar, digamos, orando y clamando y pidiendo al Señor para que esa libertad prevalezca y permanezca en su vida, sino que de pronto algunos reciben una liberación, de pronto se ha orado por ellos, han ido a un encuentro, han encontrado la palabra, se les ha guiado, se les ha orientado, pero llega un momento en que el enemigo como que los zarandea y los envuelve en el pecado y vuelven y caen en lo mismo y siguen en lo mismo, pero como que esta vez es peor, porque cuando uno lee la palabra dice que cuando la persona vuelve nuevamente al pecado, dice que vienen 7 espíritus peores de los que tenía. Entonces encontramos a la persona peor en el vicio, peor en la drogadicción, peor en la inmoralidad sexual, peor en la mentira, peor en el engaño, porque viene y cumple su objetivo el enemigo a través de esta persona. Pero que encontramos como el peligro de una libertad como pretexto, ya que el apóstol Pablo nos advierte a través de la palabra que no usemos la libertad como ocasión para la carne, y se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa, egoísta, pero también cosas que hay en la carne, en los deseos y las pasiones, y es creer que la gracia nos da permiso a usted de mí para poder hacer lo que queramos sin importar a quien dañemos, justificando nuestros deseos, orgullo, pereza, o de pronto que yo pueda hacer lo que yo quiera, porque es mi voluntad, porque es mi cuerpo, porque mis pensamientos, mis palabras, a mí nadie me obliga, muchas cosas que el enemigo le empieza a vender a la persona, y como el enemigo lo doblega y lo empieza a llevar en mentira, en falsedad, en engaño y en traición. Por eso encontramos que lo que nos dice el Señor a la luz de las Escrituras, pero también cómo estamos orando usted y yo, porque ahí lo dice en Gálatas capítulo 5 verso 1, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, ya que antes estábamos bajo el yugo de la esclavitud, como le estaba explicando, el pecado, la mentira, el engaño y la traición, donde el enemigo lo tenía atado a usted. ¿Dónde lo tenía atado a usted el enemigo? De pronto usted es una persona rencorosa,
rencorosa, maliciosa, mal hablada, malintencionada, de pronto una persona que engañaba, una persona que traicionaba, una persona soberbia, orgullosa, de pronto una persona de vicio, de alcohol, una persona que andaba borracha. Pero hoy el Señor nos está llamando que usted no utilice la libertad para abusar de esa libertad y volver nuevamente a los caminos del pecado para estar otra vez en el yugo de la esclavitud. Por eso hoy nos habla la palabra que debemos permanecer, y es permanecer firmes en esa libertad con la cual Cristo ya nos hizo libre, y no enredarnos otra vez con el yugo de la esclavitud. Pero hay algunos que llevan su libertad a extremos de conductas pecaminosas. Por esto encontramos como aquí nos advierte sobre la inmoralidad, la mentira, el robo, también la embriaguez, la falta de cómo entregarse al Señor con sinceridad y transparencia. Por eso él mismo nos habla, como nos dice ahí en el mismo Gálatas capítulo 5 verso 13 que estamos leyendo: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos los unos a los otros en amor. Y es precisamente donde el Señor nos lleva a usted y a mí a servir en amor a los demás. Pero si usted y yo volvemos nuevamente al pecado, al abuso de esa libertad, y esa libertad entrar en el pecado, ¿cómo vamos a servir a otras personas en amor? Entra el rencor, el odio, el rechazo, el fracaso, y por qué lo voy a hacer, y quién se cree y yo por qué lo voy a perdonar esto, y por qué voy a hablar con esa persona, y por qué lo voy a servir, y por qué tengo que hacer esto con tal persona. O sea, el enemigo vuelve otra vez y llega y lo lleva a la persona como el odio, el rencor y el rechazo en esa circunstancia, ya que el Señor nos ha preparado y nos ha dado una gran libertad a través de la gracia. Pero no debemos abusar de esa libertad, ya que esos abusos muchas veces nos ofenden a los nuevos creyentes y avergonzan el testimonio de Cristo. Y el Señor nos quiere llevar a usted y a mí a ser testimonio del Señor para otros, y es por eso que muchos nos ven a usted y a mí como Biblias andantes. Y Biblias andantes es que el Señor nos usa para que otros puedan ver el cambio en lo que el Señor ha hecho a través de nuestras vidas. Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando usted y yo, el Señor nos ha dado esa libertad, y no abusar de esa libertad, en la cual esa libertad debemos cuidarla, y cuidarla precisamente con los hábitos espirituales: la oración, el clamor, el ayuno, la intercesión, la lectura y la meditación de la palabra todos los días. Eso no solamente cuando vamos a la iglesia, no solamente cuando nos reunimos como iglesia, es todos los días que debemos hacerlo. Debe ser ese pan diario, ese alimento diario en el cual usted y yo alimentamos el espíritu y lo fortificamos y lo fortalecemos para que no pueda entrar el enemigo y pueda llevarnos a abusar de la libertad que nos ha dado el Señor a través de la cruz de Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Pero que nos dice en la palabra en 1 Corintios 8:9: dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y precisamente personas que nos vieron a usted y a mí, que de pronto lo vieron que fue un encuentro, usted tuvo una transformación, una renovación, lo vieron que fue a la iglesia, que el Señor hizo ese cambio en su vida, en su corazón, pero que llega un momento en el cual lo ven haciendo cosas indebidas, de pronto en palabras, de pronto en hechos, de pronto en acciones, de pronto en decisiones, o personas que de pronto lo rodean a usted y que usted como que volvió a la misma andanza con esos amigos y que lo ven otras personas. Por eso dice acá de los débiles, dice que no venga a ser tropezadero para los débiles. Y eso es que quieren cambiar. Dios les había dado Dios nos ha dado una gran libertad a usted en medio de la gracia, pero no debemos abusar de esa libertad, ya que esos abusos pueden ofender a unas personas, a los nuevos creyentes, y avergonzar el testimonio de Cristo Jesús. Recordemos que usted y yo, cuando lleguemos a los caminos del Señor, somos embajadores de Cristo, representantes del reino. Y como representantes del reino, ¿cómo lo estamos representando al Señor? Si lo estamos representando bien o lo estamos representando mal, ya que aquí nos habla la palabra que aborda este problema, diciendo que pero que miremos que esta libertad no sea tropezadero para los débiles. Y es que debemos tener en cuenta cuál es esa conducta. De pronto estamos adquiriendo una conducta pecaminosa y ofreciendo a otros, lo estamos de pronto ofendiendo a otros, y existen estándares en los cuales es juzgar el uso adecuado de la libertad. De pronto, cómo lo estamos usando esa libertad, ya que el Señor nos lleva a usted y a mí a entender y conocer cuáles son los planes que el Señor tiene para cada uno de nosotros, pero cómo estamos obrando usted y yo para esos planes que el Señor ha asignado para cada uno de nosotros. Por eso le dice en 1 Corintios 6:12: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. De pronto usted se deja dominar de algunas, de pronto porque está rodeado de amigos, personas mentirosas, soberbias, arrogantes, altivas, de pronto de personas de abuso de autoridad, de pronto personas que tienen forma, dinero económico, y como que se llenan de orgullo y de prepotencia, y de pronto se deja contaminar de ese entorno y abusa de la libertad para precisamente orar y actuar como ese tipo de personas, sabiendo que el Señor lo está llamando para que usted no se deje contaminar. Por eso dice: todas las cosas me son lícitas, todas. Pero miren lo que dice, muy importante, dice todas me son lícitas. ¿Qué quiere decir? Que todas me son lícitas en todo lo que me rodea, amigos, compañeros, personas, lo que hablan, lo que dicen y cómo actúan ellos. Pero dice: mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pero ¿cómo me puedo entrar y no dejarme dominar de ninguna? Si
si yo permanezco en la oración, en el clamor, la intercesión, la meditación, el estudio y la palabra, y cada día busco cómo agradar primeramente al Señor, no al hombre, automáticamente el Señor nos da fortaleza, convicción, firmeza, determinación para no dejarnos dominar del entorno, de lo que está usted y yo rodeados de pronto de ese círculo vicioso, ya que si nuestras elecciones están siendo perder el autocontrol que nos reprime de las prácticas pecaminosas, entonces nuestras elecciones están siendo equivocadas. Por eso el Señor nos aconseja en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Ya que miremos qué es lo que nos edifica y pero qué es lo que nos destruye en cuanto al conocimiento del Señor, pero en cuanto al que nos rodea en el mundo, qué es lo que realmente nos edifica y no nos edifica, para no llegar a abusar de la libertad que el Señor nos ha dado a usted a mí. Por eso le oro y le pido al Señor que miremos a la luz de las Escrituras qué es lo que usted y yo estamos fallando y queremos que estamos obrando bien, y estamos entrando en abuso de esa libertad que el Señor ya nos dio, y estamos actuando como los del mundo y no como lo que el Señor ha hecho a través de nuestras vidas en Cristo Jesús.